lo que vamos a ver es el test de chi cuadrado. Hola amigos, hoy lo que vamos a ver es el test de chi cuadrado. El test de chi cuadrado se utiliza para verificar hipótesis de asociación entre dos variables. ¿Qué significa esto? Lo que queremos ver es si dos variables están relacionadas o no. Una hipótesis es una afirmación que nosotros tenemos que comprobar si es cierta o no. Para eso vamos a utilizar como herramienta de comprobación el test de chi cuadrado. Vamos a verlo con un ejemplo. En este ejemplo, un investigador se pregunta si se relaciona el hábito de fumar de las madres con el bajo peso al nacer de sus hijos. Esa es una pregunta. Esa pregunta va a contener dos variables. La primera variable va a ser hábito de fumar en la madre, que puede estar presente o no. Y la segunda variable va a ser el bajo peso al nacer, que puede nacer un niño con bajo peso o no. Lo que queremos ver en este estudio es si esto está relacionado con esto. Es decir, si el hábito de fumar de la madre está relacionado con el bajo peso al nacer. Para eso, lo que hace el investigador es ir a campo, ir a un hospital y, y verificar, toma una muestra aleatoria de niños y ve si sus madres son fumadoras o no, y a la vez si cada niño tiene bajo peso al nacer o no lo tiene. Al final del estudio, lo que hace es completar una tabla como esta, que se llama tabla de contingencia. La tabla de contingencia va a contener, en una de las columnas, va a contener la primera variable, que en este caso es el hábito de fumar de la madre. ¿Está presente o no está presente? Primera fila, si está presente; segunda fila, si no está presente. Por otro lado, la segunda variable que queremos contrastar es el bajo peso al nacer. Entonces, en la primera columna vemos si está presente y en la segunda columna las que no están presentes. De todos los individuos que analizó el investigador, cuando llega a la conclusión, este es un experimento muy particular, va a obtener que 30 niños son hijos de madre fumadora y a la vez tienen bajo peso al nacer. 10 niños son hijos de madre fumadora, pero no tienen bajo peso al nacer. Por otro lado, 20 niños son hijos de madre no fumadora, pero tienen bajo peso al nacer. Y por otro lado, 40 niños no tienen bajo peso al nacer y tampoco son hijos de madre fumadora. A partir de esta tabla se anotan los totales: 30 más 20, 50, 10 más 40, 50, los totales por columna y los totales por fila. 30 más 10, 40, 20 más 40, 60. Y esto es el tamaño de la muestra, que es 100. O sea, este investigador tomó 100 niños y realizó esta investigación. A partir de esto, el investigador va a formular las hipótesis de asociación. La primera hipótesis se llama hipótesis nula, que es la que queremos comprobar. La hipótesis nula nos va a decir el bajo peso al nacer de los niños es independiente del hábito de fumar de las madres. O sea, la hipótesis nula nos dice que no tiene nada que ver con que los niños nazcan con bajo peso o no, de que la madre fume o no. O sea, no se relaciona, estas variables no se relacionan. Y la hipótesis alternativa va a decir lo contrario, que el bajo peso al nacer de los niños se relaciona con el hábito de fumar de la madre. Una vez planteadas las hipótesis,
Lo que hace el investigador es desarrollar el test de chi cuadrado, que lo vamos a ver a continuación, que es una serie de procedimientos donde lo que va a ver, lo que va a analizar el investigador es si esta hipótesis, si la hipótesis nula, es verdadera o no. Síganme, vamos con el próximo paso. Vamos a utilizar la prueba de chi cuadrado para decidir si aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis nula. El primer paso es definir un nivel de significancia estadística. El nivel de significancia estadística sirve para marcar un límite. Veámoslo con un gráfico. A partir del nivel de significancia estadística, voy a definir un valor de chi cuadrado que me va a marcar un límite por debajo del cual, es decir, valores menores de chi cuadrado al límite que me marca el nivel de significancia estadística, va a implicar que acepto la hipótesis nula. Y valores de chi cuadrado superiores al límite que me marca el nivel de significancia, va a implicar que rechazo la hipótesis nula. Vamos a calcularlo para este problema. El valor de chi cuadrado correspondiente al límite se calcula con una tabla de distribución chi cuadrado. La tabla de distribución chi cuadrado es una tabla de doble entrada, donde por un lado se entra con el valor de alfa, que en este caso es igual a 0,05. Y por otro lado se entra con los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan del siguiente modo. Es la cantidad de columnas que tiene la tabla, mi tabla de estudio, en este caso tiene dos columnas, no se consideran las columnas de totales, 2 columnas menos 1, siempre se le resta 1, por la cantidad de filas que tiene la tabla menos 1. En este caso tenemos 2 filas, tampoco se consideran las filas de totales, por lo tanto sería 2 menos 1. Esto nos va a dar una cantidad de grados de libertad 1. Con el valor 1 y 0,05 voy a obtener este valor de chi cuadrado que corresponde al límite. En este caso me va a dar igual a 3,8415. Como había dicho, esto se obtiene de la tabla de chi cuadrado. Contra este valor vamos a hallar un valor de chi cuadrado experimental que se calcula con la siguiente fórmula. Chi cuadrado va a ser igual a valor observado menos valor esperado elevado al cuadrado sobre valor esperado. Esto va como suma para cada una de las casilleros de las tablas. Ahora vamos a ver cómo se calcula este punto. El primer paso para obtener el valor experimental de chi cuadrado es hallar lo que se llaman valores esperados. Es decir, los valores que se obtendrían, la tabla que obtendríamos, si no hubiera absolutamente ninguna relación entre las variables que estamos relacionando. O sea que si el hábito de fumar en la madre no tuviera nada que ver con el bajo peso al nacer. La forma de calcular esto es la siguiente. Se anotan los mismos totales que tenemos en nuestra tabla experimental. 50, 50 para este caso, 100, 60 y 40. Ahora vamos a completar cada una de las casillas. Las casillas se completa haciendo el total de la fila por el total de la columna dividido el total, el tamaño de la muestra, que en este caso es 100. Para la primera sería 50 por 40 dividido 100. Eso nos da 20. Para la segunda casilla tenemos el total de la fila, 40, el total de la columna, 50, dividido el tamaño de la muestra, 50 por 40 sobre 100. Eso nos da también 20. Para esta casilla tenemos el total de la fila en la que se encuentra la casilla, por lo tanto es 60, por el total de la columna, 50, dividido 100. Eso nos va a dar 30. Y para la última casilla tenemos el total de la fila donde se encuentra la casilla, 60, por el total de la columna donde se encuentra la casilla, por 50, dividido 100, que nos da también 30. En general, para encontrar los valores esperados, hacemos total de la fila por total de la columna, donde se encuentra la casilla que estemos considerando, dividido el total de la muestra. Esto, ahora vamos a utilizar este cálculo
para hallar el valor de chi cuadrado experimental. Si recuerden que ese valor experimental lo comparábamos con el chi cuadrado que correspondía al nivel de significancia y de acuerdo a su valor decidíamos si aceptábamos o rechazábamos la hipótesis nula. Entonces, hacemos el valor experimental. El chi cuadrado experimental va a ser igual. Esto va a ser, para esta fórmula se aplica así. Primer casilla tenemos 30, nos da para nuestro experimento. El valor observado es el que corresponde a nuestro experimento. Menos el valor esperado. En la misma casilla, en este caso es 20, elevado al cuadrado, dividido el valor esperado, que es 20. Más, para la segunda casilla tenemos 10, el valor observado, menos 20, el valor esperado, para la segunda casilla, dividido el valor esperado. Más, tenemos que sumar todos. Esta casilla, la tercera casilla, 20 menos valor observado, menos 30, valor esperado. 20 menos 30 elevado al cuadrado sobre valor esperado, 30. Más, finalmente tenemos la última casilla, valor observado, 40 menos 30 elevado al cuadrado, dividido valor esperado, 30 para la última casilla. Hacemos esta suma, que en este caso nos va a dar que el chi cuadrado experimental es igual a 16,66. Bien, con esto ya tenemos los elementos para decidir si nuestra hipótesis nula la vamos a aceptar o no. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que teníamos el valor de chi cuadrado, que era nuestro límite, que habíamos hallado que era 3,8415. Y ahora vemos nuestro valor experimental, que nos dio 16,66, o sea, nos dio un valor mayor, 16,66. Esto es el chi cuadrado experimental. Como el chi cuadrado experimental es mayor que el que corresponde al nivel de significancia, va a caer en la zona de rechazo. Por lo tanto, acá lo que vamos a decir es que rechazo la hipótesis nula. Lo que implica que el bajo peso al nacer sí se relaciona con el hábito de fumar de la madre. Y rechazo el hecho que había planteado como hipótesis nula, que era que el bajo peso al nacer no se relacionaba con el hábito de fumar de la madre. Bueno, esto es todo, espero que les haya servido y cualquier duda me pueden preguntar. Hasta nuestro próximo encuentro.